Listo. Ok, estamos acá en este punto del calendario, iniciando semana 7. Em, Acá estamos un toque adelantados con los temas porque ya estamos viendo estructuras de datos jerárquicas. Lo que estamos viendo son árboles ahorita. Y bueno, esto es así porque yo considero que este es el tema más pesado del curso. Entonces, es el que me gustaría dedicarle más tiempo. Ven que acá en la siguiente clase, en teoría tenemos un quiz, solo que probablemente este quiz no lo hagamos, al menos no en esta fecha. Entonces, ahí les confirmo apenas decidamos qué vamos a hacer. Pero sí, este próximo viernes no vamos a tener quiz, para que lo tomen en cuenta. De tenerlo sería o este miércoles, o si no, simplemente lo juntamos con este otro. O ahí vamos a ver qué hacemos. Pero sí, así como en esta fecha, este quiz no, porque me parece que ya es mucho. Y de hecho queda muy pegado con el que sigue también. Entonces, bueno, lo vamos a manejar así. La otra cosa que les quería decir es que, bueno, ahí les mandé la encuesta aquella. Le agradezco mucho a los que la respondieron y a los que pusieron ahí sus comentarios. Fue algo muy vacilón porque casi todos coincidieron en que les gustaría ver como más código en clase. Entonces, perfecto, esa es la idea de la encuesta, poder saber cuál es la opinión de ustedes. Entonces, a partir de ahora vamos a ver más código en clase. Y de hecho este tema de ahorita de árboles se presta bastante para eso. Entonces, sí, vamos a empezar a ver más código en en cada uno de los temas. Y también estaba pensando en ver si lo podemos complementar con algún repositorio en el cual estén las estructuras de datos más comunes al menos. Por ejemplo, tener un repositorio donde esté un árbol B o una lista circular o cosas de ese estilo. Pero bueno, falta definir eso. Pero entonces, bueno, le agradezco mucho a los que lo respondieron. Los que no lo han hecho, también les agradecería si lo pudieran hacer, con el fin de conocer la opinión de todos y pues poder actuar de la mejor manera, basado en la mejor información posible. Eso por ese lado. Respecto a nuestra clase de hoy, vamos a continuar con el tema de árboles. Si ustedes ven, esta presentación es gigante, tiene 230 diapositivas. Por eso es que yo digo que es el tema más difícil del curso. Vamos a ir viendo básicamente un tipo de árbol por clase. Si nos devolvemos acá, mm, aquí, ven que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ver 7 tipos de árboles. Hoy vamos a empezar con el primero, que son los árboles binarios. Entonces, sí, la idea es ver un tipo de arbolito por clase. Ahí hay unos más fáciles. Por ejemplo, este de hoy es el más sencillo, por algo es el primero. Ya los otros son un toque más complejos. Mm, Aquí, listo. Ok, árboles binarios. La clase pasada habíamos dicho que un árbol es una estructura de datos con jerarquía y los árboles tienen dos objetivos principales. Y bueno, nacieron por dos cosas. De hecho, eso está por acá. Mm, Acá. Que combina las ventajas de las listas ordenadas, de los arreglos, perdón, y de las listas enlazadas. Eso significa que los árboles son rápidos para buscar y son rápidos para insertar y remover. Esta es la razón de ser de los árboles, y existen diferentes tipos de variaciones que funcionan para diferentes tipos de propósitos. Están optimizados con determinados propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Bueno, eso lo vamos a ir viendo a través de estas semanas, pero, por ejemplo, las bases de datos utilizan árboles B, porque son los que permiten, se adaptan mejor a las características de las bases de datos. Y bueno, hay otros que se llaman árboles de expresión, son los que vamos a ver al final.
que funcionan para poder expresar operaciones matemáticas, como aquello que hemos visto la vez pasada, como de 5 más 3, eso uno lo puede representar en un árbol. Eso es un árbol de expresión y es un árbol diferente a un árbol B, por ejemplo. Entonces, bueno, cada árbol funciona para diferentes cosas. Bueno, en los árboles binarios se llaman binarios por el hecho de que solo puede tener a lo mucho dos hijos cada uno de los nodos. Entonces, si existe un nodo, ese nodo no va a tener tres hijos. Va a tener 0, 1 o 2, a lo mucho. En el caso de que tenga dos, al hijo de la izquierda se le llama hijo de la izquierda y al hijo de la derecha se le llama hijo de la derecha. Siempre va a tener igual una raíz, la raíz se va a llamar raíz, eso es igual para todos los árboles. Y ahora, existe una característica de los árboles binarios, o bueno, un caso particular de los árboles binarios en la cual la información de los nodos va a estar acomodada de una manera particular. A la izquierda van a estar los números más pequeños que la raíz y a la derecha van a estar los más grandes de la raíz. Si este caso se da, esto se llama un árbol binario de búsqueda, o BST, por sus siglas en inglés. Veamos este ejemplo. Tenemos que la raíz es 53. 30 es menor que 53. 72 es mayor que 53. Ahora analicemos este arbolito de aquí. Este subárbol, perdón. 14 es menor que 30. 39 es mayor que 30. Este otro de acá. 9 es menor que 14. 23 es mayor que 14. 34 es menor a 39. 47 es mayor a 39. Y funciona igual para la rama de la derecha. Entonces, a la izquierda van a estar los menores, a la derecha los mayores o iguales. Esto es un árbol binario de búsqueda. Es un árbol binario porque cada nodo a lo sumo tiene dos hijos. O vean como este que tiene solo uno. O este que no tiene nada. Pero a lo sumo tiene dos. Y es un árbol binario de búsqueda que es una versión especial del árbol binario en el cual a la izquierda está lo menor y a la derecha está lo mayor. ¿Ok? Eso es simplemente un árbol binario de búsqueda. Ok, vean que este arbolito se veía relativamente bien. Estaba pues medio ordenado. Pero es posible que el árbol esté desbalanceado. Vean, por ejemplo, que el 90 a la raíz. A la derecha solo hay un elemento. A la izquierda hay un montón de elementos. Entonces, vean que esto está desbalanceado. ¿Qué podría hacer uno para balancearlo? Bueno, podría seleccionar acá, pues a la derecha del 90, em, solo es mayor el 95, porque es el único que es mayor a 90. Pero uno lo que podría hacer para que tenga una figura más balanceada, más como esto, es escoger una raíz no tan grande. Porque ¿qué pasa si escogiéramos la raíz 95? Ok, el 90 se va para la izquierda, el 95 sería la raíz y a la derecha no habría nada. Uno podría hacer ciertos movimientos para balancear el árbol y podría escoger un elemento un poco más central. Por ejemplo, el 42 sería un buen candidato a ser raíz, porque vean que del lado derecho tiene cuatro números mayores, del lado izquierdo tiene 1, 2, 3, 4, 5 números mayores. Y bueno, acá del lado derecho también caería el 90 y el 95. Entonces, bueno, no podría escoger el 42 con el fin de que sea una raíz, con el fin de que el árbol quede más balanceado. Pero bueno, aunque esté desbalanceado, igual funciona. Es solo una característica que tienen los árboles binarios, que se pueden desbalancear dependiendo de las cosas que uno haga. Y ok, y aquí viene como la parte difícil, digamos, que es ver cómo se implementa esto ya. Eh, Existen diferentes maneras, muchísimas maneras de hacer cada una de las estructuras que vamos a ver hoy en clase. Eh, la manera más formal, digamos, es utilizando memoria dinámica. Eso significa que vamos a usar
listas enlazadas. También se podría hacer con arreglos, pero lo mejor es utilizar memoria dinámica por todas las características que ya hemos visto. Y aunque sea más difícil de implementar, tiene muchas cosas que lo hacen más conveniente. Y bueno, entonces nosotros lo vamos a implementar con listas enlazadas y nodos y esas cosas. Ok, esta es la base de todo. Vemos que es una clase llamada nodo. Esta clase nodo es independiente del tipo de árbol que estemos utilizando, porque todos los árboles se componen de nodos, ¿cierto? Probablemente un árbol y otro va a requerir ciertas variaciones. Por ejemplo, este solo está diseñado para que tenga un hijo izquierdo y un hijo derecho. Si estuviéramos en un árbol que soporte 3 hijos, ya aquí habría que hacer algún cambio. Habría que añadir un tercer hijo. Y así, pero bueno, esta es como la esencia de la versión más sencilla de una clase no. Y ok, analicemos cada una de sus partes. Ven que dice T extends comparable. ¿Qué significa esto? Esto significa que es una interfaz de tipo genérico. Esta T significa que es de tipo genérico. Y acá está un toque difícil de entender qué es lo que hace esta parte, pero me conseguí acá un ejemplito donde esto se explica un toque más sencillo. Se me hizo aquí. Es una cosa que se llama tipos genéricos en Java. Veamos este codiguito de acá. Dice que existe una clase que se llama clase genérica que recibe una T mayúscula. ¿Qué significa esto? Esto significa que puede ser cualquier tipo. Ok, tenemos un objeto de tipo T y tenemos el constructor de esta clase. Si recuerdan, el constructor tiene exactamente el mismo nombre de la clase y lo que pasa es que cuando uno hace una instancia de esta clase, lo que se llama es el constructor, ¿verdad? Esto funciona igual que en Python, es el mismo concepto. Y este constructor va a recibir un objeto llamado O. ¿De qué tipo? De tipo T. ¿Qué tipo es T? Eso no está definido todavía. Por eso se llama tipo genérico, porque no está definido todavía. Y vamos a crear un método acá que se llame classType, que básicamente imprime cuál es el tipo de, de objeto que le pasamos nosotros. De esta es la manera en Java de obtener cuál es el tipo de algún objeto. Con tipo me refiero a entero, flotante, doble, string, etc. A eso me refiero con tipo. Y acá viene otra clase, la clase main, que vamos a hacer dos cosas. Vamos a crear una instancia entera de ese objeto. Ven que acá ya el tipo, aquí ya el tipo no es genérico, ahora el tipo es entero. Y la vamos a crear con un 88, que el 88 es entero. Y vamos a hacer otra instancia, pero utilizando string. Entonces acá el tipo ya no va a ser genérico, sino que va a ser string. Y le vamos a decir que lo inicialice con la palabra test. Ven que esto que se le pasa aquí es el parámetro que uno le pasa al constructor de tipo genérico. Entonces ahora cuando corramos este codiguillo, lo que va a pasar es que, bueno, vean que aquí se llama este método de classType. Y bueno, ¿qué esperan ustedes que pase? Que a la hora de correr esto, diga para el 88, que fue la primera instancia que hicimos, va a imprimir que el tipo de T es entero. Y para la segunda instancia va a imprimir que el tipo de T es string. Entonces, bueno, esa T simplemente nos dice que el tipo no está definido aún.
que podría ser entero, podría ser string, podría ser float. ¿Y por qué queremos hacer esto nosotros en nuestro árbol? Con el fin de que nuestro árbol funcione para diferentes tipos de datos, que no funcione solo para enteros, que no funcione solo para strings, sino que funcione para cualquier cosa. Si ustedes reemplazan esta t por un int, por ejemplo, entonces este árbol solo funcionaría para almacenar enteros. O si ponen strings, solo funcionaría para almacenar strings. Pero nosotros lo queremos hacer genérico, entonces vamos a utilizar los tipos genéricos de Java. Acá, como dato curioso, existen otros tipos de clases y tipos genéricos que uno puede utilizar. Este es el que vamos a utilizar nosotros. T significa type, por aquello. Hay otro que se llama element, otro se llama key, number, value, etc. Y cada uno se utiliza para determinado tipo de cosas. Pero no, normalmente vamos a ver que a lo mucho se utiliza T. Es como el ejemplo más, la implementación más básica de clases genéricas en Java. Y ok, dice que este tipo genérico T extiende de una interfaz que se llama comparable. ¿Para qué sirve esto? Bueno, básicamente para poder comparar lo que sea este tipo, lo vamos a poder comparar. Hay un metodito que se llama compareTo, que lo vamos a ver ahora más adelante, en el cual podemos comparar dos objetos de este tipo. Por ejemplo, si el tipo T fuera entero, al haber extendido de esta interfaz, vamos a poder comparar dos enteros. Si este tipo fuera doble, al haber extendido de esta interfaz, vamos a poder comparar dos dobles. Y ok, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Cómo van? Ok. Ahora vemos que tenemos acá tres variables. Esta se llama element, esta otra se llama left y esta otra se llama right. Vean que element es como la información de ese nodo, por eso es igual de tipo t. Nuevamente, si t fuera entero, esta información, este element, sería un valor entero. Si fuera string, este element sería un valor string. Y acá sucede algo súper interesante. Vean que estamos definiendo dos variables. ¿De qué tipo? Del tipo de la misma clase que estamos definiendo aquí. Eso es una locura. Hay una clase definida en términos de sí misma. Vean que node es el nombre de nuestra clase. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que cada nodo podría tener un hijo izquierdo y un hijo derecho. ¿De qué tipo van a ser ese hijo izquierdo y derecho? Van a ser de tipo nodo, que es el tipo que estamos definiendo aquí. Entonces, es una clase definida en términos de sí misma. Ahora viene el constructor. Este constructor de acá es el constructor 1 y este otro de acá es el constructor 2. Vean que aquí todo el mundo se llama node. Eso significa que esta clase tiene dos constructores. Existe un concepto que se llama sobrecarga de métodos. Voy a apuntarlo por acá. Ahí estoy escribiendo en blanco. Sí, existe un concepto que se llama sobrecarga. ¿Qué es la sobrecarga? Cuando existen dos métodos o dos funciones que tienen el mismo nombre pero reciben diferentes parámetros. Entonces, si yo hago una llamada a node y le paso eh, un argumento int9, estaría llamando a, voy a borrar estas flechas, estaría llamando a quién, estaría llamando a este. Ahora, si yo hago node, vamos a poner int 1, toquecito,
Si hago esto otro, entonces estaría llamando a este otro método. ¿Cómo sabe el código cuál de los dos ejecutar? Bueno, depende de la cantidad de parámetros y el tipo de parámetros que usted le meta. Vean que este solo pide un elemento y ese elemento va a ser de tipo T, que en este caso el que yo quiero, que va a ser entero. Este otro método va a ser, vean que recibe tres cosas, una, dos y tres. Recibe un elemento, recibe un nodo izquierdo y un nodo derecho. Entonces, esto es lo que se llama sobrecarga, cuando existen diferentes métodos con el mismo nombre, pero diferentes parámetros. Y dependiendo de los parámetros que uno le ponga, se llama una cosa o la otra. ¿Y para qué en este caso queremos tener sobrecarga de métodos? Porque nosotros podemos instanciar un nodo solo con el elemento, sin especificar los hijos izquierdo y derecho, o podemos instanciar ese nodo dándole el elemento, dándole cuál es su hijo izquierdo y dándole cuál es su hijo derecho. Y ya. Así es como funciona esta, esta clase de nodo. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok. Ahora vamos a hacer la clase árbol binario. Recuerden que todo eso era simplemente el nodo. Esta clase de binario también va a ser de tipo genérico, no está definido todavía, y también extiende de esta otra interfaz que se llama comparable. Esta clase de binario va a tener un nodo, siempre va a tener un nodo llamado raíz. Este nodo siempre tiene que existir, si no, pues no sería un árbol. Si no tiene raíz, no sería un árbol. Y cuando uno llama cuando uno instancia esta clase árbol binario, lo primero que hace es que el constructor, en este caso, no recibe ningún parámetro y lo que hace es poner la raíz en nulo. Entonces, el árbol existe, pero no tiene elementos añadidos. La raíz está en nulo. Si la raíz está en nulo, no va a tener ningún hijo ni a la izquierda ni a la derecha. Y también se implementa una funcioncita acá súper simple, que es para saber si el árbol está vacío o no. Vean que acá está retornando una comparación. Está diciendo raíz es igual a nulo y está retornando eso. ¿Qué creen que va a retornar esta función? ¿Qué tipo de dato? Bueno, acá está especificado, es tipo booleano. Esto es una comparación. El resultado de esta comparación es falso o verdadero, ¿verdad? Entonces estamos retornando eso. Entonces, si esto es verdadero, la función retorna verdadero. Si esto es falso, la función retorna falso. Ok, ahora vamos a empezar a esta clase, árbol binario, le vamos a empezar a añadir un poco más de funcionalidad. Vamos a crear un método para saber si determinado elemento existe o no en el árbol. ¿Esto cómo funciona? Va a ser igual un método o una función binaria, booleana, perdón, que va a devolver true si el elemento que estamos buscando existe en el árbol y va a devolver false si el elemento pues no existe. Por lo general todo lo relacionado a árboles es recursivo. Eso lo hace un toque difícil de entender así de entrada y siempre son métodos recursivos. Ya van a ver. Ok, este es el método contains que estamos creando. El que es público, es booleano, se llama contains y recibe un elemento. Ahora, ¿qué retorna esto? Acá nuevamente hay sobrecarga de objetos. Vemos que dice this.contains. ¿A quién se refiere este contains? Bueno, resulta que en la siguiente diapositiva hay una función que se llama contains, que es privada. Entonces, esta llamada se refiere a esta función. Vean que recibe un elemento y un nodo. Y acá le estamos pasando un elemento y un nodo, raíz. Entonces,
Vean que este método se llama contains también, pero recibe un parámetro nada más. Existe otro elemento que se llama contains que recibe dos parámetros. Entonces aquí está llamando al de dos parámetros. Esta palabra reservada, this, se refiere a que está llamando un método que está en esta clase, que es este. Este es el equivalente a, en Python cuando poníamos self. ¿Se acuerdan? Que nos estamos refiriendo a elementos de esta clase en particular, no a elementos que estén fuera de la clase. Porque ¿qué pasa si fuera de la clase existe un método público que se llame contains también? ¿Uno cómo se refiere? ¿Los de dentro de la clase o los de fuera de la clase? Bueno, con la palabra reservada this. De eso se trata. Ok, y aquí es donde está la lógica de saber si un elemento está en un árbol o no. Ok, si el nodo es vacío, este nodo de acá que le pasamos, si es vacío, significa que ya llegamos al final, retornamos falso. Eso significa que no encontramos ese elemento en ese nodo. Por eso es que devolvemos falso. Si no es falso, entonces utilizamos comparación. Ok, y para esto es que uno utilizaba esto de extender de la clase comparable, ¿verdad? Para poder utilizar este método de comparar. Vemos que acá estamos comparando elemento, este elemento de la izquierda contra este elemento de la derecha. ¿Quién es este elemento? Ok, este elemento es este de aquí. Ese es como el número que andamos buscando. Y este otro elemento, ¿quién es? Bueno, es el elemento que viene en el nodo. Recuerden que todos los nodos tienen información y tiene hijo izquierdo y derecho, ¿verdad? Esta es la información de ese nodo. Entonces, por ejemplo, si ese nodo guardaba un 3, este es ese 3. Y este otro elemento es el elemento que andamos buscando. El elemento que andamos buscando si existe en el árbol o no. Ok, y este método compareTo, ¿qué es lo que devuelve? Eh, vamos a ver. Este método devuelve un número entero. Devuelve, si este elemento es igual a este elemento, devuelve un 0. Si no, devuelve un número menor a 0 o un número mayor a 0. ¿Qué número va a ser? No sabemos. Solo sabemos que es mayor a 0 o menor a 0. Ok, entonces vean lo que sigue después. Si compare result es el resultado de comparar, ¿verdad? Que es un número menor a 0, igual a 0, mayor a 0. Es igual cuando es igual a 0. Si compare result es menor a 0, eso significa que el elemento que estamos buscando está a la izquierda. Si devuelve mayor a 0, significa que el elemento que estamos buscando está a la derecha. Y si es igual a 0, significa que este elemento es igual a este otro. Por lo tanto, ya lo encontramos. Entonces devolvemos verdadero. Y pues eso sería. Vean que acá estamos utilizando recursividad. Este de aquí es el caso base de la recursividad, cuando llegamos hasta el final del árbol. Y así es como estamos avanzando en el árbol. Vean que aquí estamos partiendo el árbol en dos, porque solo estamos devolviendo el lado de la izquierda o el lado de la derecha. Y esta es nuestra forma como de avanzar y hacer que nuestras comparaciones converjan hacia el caso base de la recursividad. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Cómo van? Ok, Está bien, profe. excelente. Ahora vamos a hacer eh, otro par de métodos, que es encontrar cuál es el número máximo o cuál es el número mínimo que existe en ese árbol. Ok, tenemos una clase pública que es de tipo nodo, que se va a llamar findMin, que vamos a encontrar el número más pequeño.
¿Cómo funciona esto? Bueno, existe igual una, vamos a ver, ajá. Nuevamente hay sobrecarga. Vean que esta de acá no recibe parámetros, esta tampoco recibe parámetros, la implementación está en la página siguiente. Entonces, básicamente lo que hace es, si no está vacío, empieza a hacer su trabajo. ¿Cuál va a ser hacer su trabajo? Llamar a la otra función que esta va a ser privada y que es donde va a estar realmente toda la lógica. Igual con la de findMax. Si no es nulo, llama a la otra función con sobrecarga igual. Vean que esta no recibe parámetros, esta tampoco. Estas de aquí sí reciben parámetros, recibe un nodo y esta otra recibe otro nodo. Entonces, recordemos que estamos en un árbol binario de búsqueda. ¿Cómo hacemos para encontrar el elemento menor? Bueno, tenemos que irnos hacia la izquierda, porque a la izquierda es donde están los menores. Y para encontrar el mayor, nos vamos a la derecha. Y entonces analicemos esto un toque. Nuevamente, esto es recursivo. Vean que existe una llamada recursiva aquí al final. Estamos llamando al método en sí mismo. Entonces, este de acá es el caso básico. Preguntamos si el nodo está vacío, significa que ya llegamos al final. Ahora, si node.left es igual a vacío, significa que ese es el elemento de más a la izquierda. Entonces retornamos ese nodo. Y si no es vacío, significa que todavía quedan elementos menores por recorrer. Entonces devolvemos la llamada recursiva. Veamos esto un toquecito con un dibujito para que sea más sencillo de entender. Mm. Ok, bueno, ahí me disculpan los círculos de diferentes formas y tamaños que les hice. Pues supongamos que es un árbol binario de búsqueda bien bonito. Ok, recuerden que los árboles binarios de búsqueda tienen la característica de que a la izquierda están los menores y a la derecha los mayores, ¿verdad? Entonces, si hay un 10, aquí debería de haber un 8, aquí debería de haber un 2, em, y aquí digamos que haya un 9. Aquí a la derecha vamos a poner un 15, acá un 14 y acá un 20. Ok, este es nuestro árbol binario de búsqueda. Estamos creando el método que es encontrar el menor. Así de entrada, nosotros sabemos que el menor es este 2. Entonces, ¿cómo es que funciona esta implementación? Básicamente esta implementación empieza en la raíz y se empieza a ir a la izquierda, después a la izquierda y así sucesivamente hasta llegar hasta el final. En este caso, nuestro árbol es de 3 niveles, por lo tanto solo van a haber 3 llamadas recursivas. Entonces, vean que esta parte de acá del código, cuando node.left es igual a null, si estamos parados en este 2 y hacemos node.left, ¿qué va a haber acá? ¿Cuál es el hijo izquierdo de 2? No es nadie, es nulo. Entonces por eso retornamos node. Significa que este nodo, el número 2, es el menor de todo el árbol. Eso es lo que hace este metodito de manera gráfica. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la función max? Igual, solo que se va a recorrer la derecha. Entonces, primero se para acá en la raíz. Después se mueve hacia la derecha. Cuando está en este otro nodo, se vuelve a mover a la derecha y encuentra cuál es el número mayor. En este caso, no lo hace recursivo. Son dos maneras diferentes de hacerlo. Vean qué interesante. Vean que la función max no está haciendo una llamada recursiva, sino que tiene un while. Entonces dice, mientras node.write sea diferente de null, haga
node, que sería node.write, el siguiente, digamos. Entonces, si nos paramos acá en 10, node.write es igual a nulo. No, no es igual a nulo, existe un 15. Ahora nos paramos en este 15. Hacemos node.write es igual a nulo. No, no es igual a nulo. Existe un 20. Ahora vean este 20. Si hacemos acá un node.write, esto es igual a nulo. Sí, porque 20 no tiene un hijo a la derecha. Entonces, este es el nodo mayor. Y así es como funciona este codiguito de acá. Es básicamente lo que hace. Ok, ahora vienen las funciones que son como más pesaditas, que es insertar y eliminar. De hecho, eliminar es la función más difícil de todas. Ya va a ver por qué, porque si uno elimina un nodo que es importante, tiene que hacer cosas. ¿Qué pasa si uno elimina la raíz, por ejemplo? Tiene que buscar a alguien que lo reemplace. Entonces, no es solo eliminar el elemento, sino eliminar el elemento y hacer un montón de cosas más. Pero bueno, ya lo vamos a ver. De momento es spoiler. Ok, para insertar un elemento hay que tomar en cuenta nada más que hay que insertarlo donde debe de ir. Insertarlo es fácil, insertarlo donde debe de ir no tanto. Entonces, veámoslo. Acá con un dibujito. Queremos insertar un circo, un circo, un 5 en este árbol. Entonces, ¿cómo hacemos para saber dónde va? Voy a poner por aquí el 5 que queremos insertar. Tenemos que hacer un montón de comparaciones. Decimos, 5 es menor a 6. Sí, por lo tanto va del lado izquierdo. Ahora decimos, 5 es menor a 2. No, eso significa que es mayor. Entonces vamos a la derecha. Decimos, 5 es menor a 4. No, es mayor. Entonces, ¿dónde tenemos que ponerlo? A la derecha del 4. Y vean que aquí está. Entonces, esto es cómo funciona la inserción. Insertar es fácil, pero hay que ponerlo en el lugar correcto donde va. Y bueno, este es el codiguito que lo implementa. Nuevamente, acá otra vez tenemos sobrecarga. Tenemos un método insert que recibe un elemento que vamos a insertar. Y tenemos otro método insert que recibe un elemento que vamos a insertar y recibe un nodo. Entonces, vamos a utilizar comparaciones nuevamente para esos que extendimos de esta interfaz. Vamos a decir, si el resultado de comparar el elemento que quiero insertar con el elemento del nodo en el que estoy parado ahorita es menor, significa que tengo que insertar a la izquierda. Ahora, si el resultado es mayor, tengo que insertar a la derecha. Y si el resultado, vamos a ver, if, else, if. Cuando llegué hasta el final de recorrer el árbol, significa que estoy en el nivel más bajo de inserción. Entonces ahí es donde lo inserto. Y bueno, así es como funciona, haciendo comparaciones y haciendo llamadas recursivas. Ahí ustedes lo pueden analizar con calma en sus casitas, lo podrían incluso implementar, darle copiar y pegar a esto en un archivo de Java y empezar ahí a hacer ciertos experimentos. Y ahora, esta sí es la parte más complicada, porque hay tres casos posibles que nos pueden pasar a la hora de insertar. Que el nodo que quiero insertar sea una rama, recuerden que una rama eh, es una hoja, perdón. Es cuando hay un nodo que no tiene hijos. Eso significa que es uno de los nodos de los niveles inferiores. Cuando el nodo tiene un hijo y cuando el nodo tiene dos hijos. El caso más simple es cuando el nodo es un hijo, simplemente es una hoja, perdón. Simplemente la elimino y ya, porque nadie depende de ella. Por ejemplo, acá vamos a eliminar el -4. ¿Qué hay que hacer? Simplemente eliminarlo y ya. Y el árbol final quedaría así. Cuando el nodo tiene un hijo, hay que ajustar. Cuando tiene un único hijo. Hay que ajustar para que el nodo anterior a él
apunte hacia el hijo que dejó huérfano. Entonces, vean acá, vamos a eliminar este 4. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ok, eliminar el 4 y actualizar la referencia acá. Para que ahora 3 sea el hijo derecho de 2. Ok. Ahora, cuando tiene 2 hijos, este es el caso más... Ah, mentira, que hay otro ejemplito cuando tiene solo un hijo. Vean acá, vamos a eliminar el 18. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacer que 5 apunte a 21 y eliminar el 18. Y así quedaría. Ok, cuando tiene 2 hijos es la parte más pesadita. Porque bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver, lo que vamos a hacer es reemplazar el dato del nodo actual con el elemento más derecho, el elemento más pequeño de la parte derecha del árbol. Entonces veámoslo. Vamos a eliminar este 2. Este 2 tiene 2 hijos. Tiene un 1 y tiene un 5. Ok, recuerden que dice que la teoría lo que dice es que vamos a irnos a la parte derecha y buscar cuál es el elemento más pequeño. Si nos venimos acá a la parte derecha del árbol, ¿qué es esto? 5, 3 y 4. ¿Cuál es el elemento más pequeño? Este 3 de aquí, ¿verdad? Entonces vamos a quitar de aquí este 3. Entonces el primer paso es quitar el 3. Y si quitamos este 3 también tiene implicaciones. Vean que ahora 5 tiene que apuntar a 4, porque ya el 3 no existe. Y ok, esta es la primera parte de lo que tenemos que hacer. Quitar el 3 y hacer que 5 apunte a 4. Y ahora ese nodo que yo borré va a ser reemplazado con el 3 que acabo de quitar de abajo. Entonces esto está partido como en dos partes. Este 3 va a reemplazar este 2 y este 5 va a apuntar a este 4. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Vean que nuevamente acá vamos a quitar este 12. Este 12 tiene dos hijos, un 9 y un 21. A la derecha vamos a buscar cuál es el más pequeño. Es el 19. Entonces, ¿cómo se vería esto? El 19 va a estar ahora aquí arriba, donde antes estaba el 12, y vamos a quitar el 19 de acá, nada más. Y así quedaría. Y ok, ¿cómo se ve esto? Nuevamente hay una sobrecarga, tenemos un método llamado remove. Ese método remove llama a otro método llamado remove igual, que recibe el elemento y recibe un nodo. Aquí es donde ocurre la magia. Preguntamos, si el nodo es vacío, aquí esto es recursivo igual, entonces este es el caso base. Si el nodo es vacío, significa que llegamos hasta el final y retornamos el nodo. Y hacemos comparaciones. Comparamos el elemento que queremos borrar con el elemento en el que estamos actualmente. Si el elemento es menor, significa que el elemento que queremos borrar está a la izquierda. Si el resultado es mayor, significa que el elemento que queremos borrar está a la derecha. Y si no, esto acá es medio tricky. Vean que dice, node.left es diferente de null y node.right es diferente de null. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué caso es este? En el que node.left es diferente de null y node.right es diferente de null. Eso significa que tiene dos hijos. Eso significa que este nodo tiene dos hijos. Y vean otra cosa acá. Compare result, acá lo estamos comparando si es menor. Acá lo estamos comparando si es mayor. ¿Qué caería aquí en el if? Cuando compare result, voy a apuntarlo acá. Es igual a 0. Eso significa que este es el hijo que queremos eliminar. No está ni a la izquierda ni a la derecha, sino que es él. Porque vean, si uno es menor,
Acá estamos preguntando si es menor. Si no es menor, estamos preguntando si es mayor. Si no es ni menor ni mayor, significa que es igual, ¿verdad? Entonces, este es el caso. Este es el caso feo, en el cual existe el nodo que queremos eliminar, ya lo encontramos y tiene 2 hijos. Entonces, buscamos el número menor del árbol de la derecha, ¿verdad? Y lo buscamos a la derecha utilizando nodes.write. Y ahora pues lo removemos acá con esta llamada. Removemos este elemento y removemos del lado de la derecha. Ahora, si no, vean que este era el caso en el que tenía 2 hijos. Ahora, ¿qué caso es este? Este es el caso en el que este es el nodo que andamos buscando. Acá sabemos que compare results es igual a 0. Pero significa que esto no se cumplió o esto no se cumplió. Eso significa que este nodo tiene un hijo, ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces, el nodo va a ser igual, preguntamos, si node.left es diferente de nulo, si sí es diferente de nulo, node va a ser igual a node.left, si no, va a ser igual a node.right. Esto es como poner ifs y else en la misma línea. ¿Cómo se lee esto? Vean, esto de acá, de hecho es un toque enredado. Esto de acá es la comparación. Esto es lo que se va a ejecutar si el resultado de la comparación es positivo y esto es lo que se va a ejecutar si el resultado de la comparación es negativo. Montarlo aquí, true, y aquí false. Entonces, esto se podría escribir utilizando ifs y else, solo que acá lo quisieron hacer en una línea para que sea más pequeño y más fácil de leer. Pero entonces, esta parte en rojo es la comparación. Esto es lo que se va a ejecutar si el resultado de esa comparación es positivo y esto es lo que se va a ejecutar si el resultado de esa comparación es negativo. Y bueno, esto sería todo lo relacionado a árbol binario de búsqueda, que da el árbol AVL, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, ¿tienen alguna duda, algún comentario de algo? Adelante. A esta instrucción como de comparación se le llamaba operador ternario, ¿verdad? Sí, o también lo he escuchado como inline comparison. Aquí está. Ujú. Sí, el operador ternario se refiere al signo de pregunta, nada más. Que de hecho, vean, acá viene un ejemplito. Así es escrito con ifs y else, y así es escrito utilizando operador ternario. Vean que es igual. Pero sí, efectivamente, se llama operador ternario o inline comparison. ¿Alguna otra duda o algo así? Ok. Bueno, entonces, resumiendo, en la siguiente clase no tenemos quiz, aunque el calendario diga que sí. También, por favor, los que no han respondido la encuestita, por favor hacerlo con el fin de ver qué otra cosa podemos mejorar del curso para bienestar de ustedes. Y pues eso sería. Vean, ya mi compu se está quedando sin campo. Bueno, eso sería, muchachos. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Bueno, profe, Profe, que vaya gracias. igual. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe.